Amigos deportistas, entrenadores, en general, gente que le gusta y que le apasiona el mundo del deporte, ¿les ha pasado alguna vez que sientan el estómago revuelto antes de comenzar una competencia? ¿O que sientan que su cuerpo está temblando, las piernas, las manos, cuando van a sujetar el bat, un balón o algo por el estilo? ¿O les ha pasado incluso que antes de comenzar un partido o un torneo prefieran olvidarse de todo, irse de ahí a como dé lugar y olvidarse de la competencia? Pues si les ha pasado, seguramente han experimentado en carne propia lo que han experimentado millones de deportistas en todo el mundo, que es algo que conocemos como el miedo a la competencia. Soy el psicólogo deportivo José Manuel Sánchez. Me formé en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Universidad de Guadalajara y en el Comité Olímpico Mexicano. Tengo muchos años trabajando con deportistas, desde pequeñitos, deporte de iniciación, hasta lo que es el deporte de alto rendimiento, tanto con deportistas de deportes individuales como de deportes de conjunto. Y bueno, pues en todos estos años que he venido desarrollando lo que es la aplicación de la psicología en el deporte aplicado en México, aportando ideas, desarrollando muchas formas de trabajo con deportistas para poder ayudarles a que optimicen su propio rendimiento, pues el día de hoy me di a la tarea de hacer este video, porque muchos de los deportistas que yo atiendo en consulta precisamente me buscan porque tienen un problema de no saber cómo manejar los miedos para poder competir de la mejor manera. Y esto me ha llevado a plantear una serie de ideas que el día de hoy pues quiero platicar con ustedes, darles a conocer. Yo sé que hay mucha gente que se dedica al 100% al deporte y que muchas veces no tienen a la mano material, puntos de vista, opiniones de gente que nos dedicamos a esto desde el punto de vista psicológico, y que muchas veces por lo mismo pues hay deportistas, padres de familia deseosos de buscar información al respecto que pueda ayudarles en el día a día, en los procesos de formación que están llevando a cabo para salir adelante, para conseguir sus metas deportivas. Y pues bueno, esto es un pequeño intento, esto es un pequeño aporte, un granito de arena que su servidor hago, pues para que ustedes tengan información útil que pueda servirles, insisto, en el logro pues de sus metas deportivas. Tengo en este mismo canal algunos otros videos que estoy seguro que también podrán serles de mucha utilidad. Les invito para que ustedes puedan seguir esta información. Y bueno, pues como les decía, el día de hoy hablar de un tema apasionante como es los miedos en el deporte. Precisamente el año pasado publiqué mi tercer libro, que es este que les estoy mostrando, El abrazo de Phobos, donde yo hablo aquí de la psicología de los miedos, o sea, hablo de los mecanismos psicológicos por los cuales a lo largo de nuestra vida comenzamos a desarrollar esto que comúnmente llamamos miedo. Al final de este video les daré información de dónde pueden conseguir este libro, pero el día de hoy voy a puntualizar específicamente de los miedos en el deporte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de miedo en el deporte? ¿Por qué es que ocurre esto a los deportistas? ¿Acaso habrá atletas que no temen o todo mundo teme cuando va a competir? ¿Qué se podrá hacer para ayudarles a nuestros atletas a manejar sus miedos? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que estaré platicando con ustedes el día de hoy y bueno, pues espero que toda esta información pues sea realmente de mucha utilidad para todos ustedes. En primer lugar, bueno, pues ¿a qué nos referimos cuando hablamos de miedo? En el cerebro, gracias a los avances de la ciencia, de la neurociencia, pues hoy en día podemos saber que hay zonas en nuestro cerebro que están especializadas en diferentes funciones, como por ejemplo la función del movimiento para mover nuestro cuerpo, la función de observar, de escuchar, de poder hablar. Todas esas son funciones realmente cerebrales, y las emociones no son la excepción. Tenemos centros cerebrales especializados en lo que es la reacción emocional. Por ejemplo, tenemos una parte pequeñita que se llama amígdala. Son dos formas, como si fueran pequeñas almendras que tenemos
en el núcleo de nuestro cerebro, y esas son las partes, la amígdala, especializada en las reacciones emocionales, específicamente reacciones como el temor. Sabemos, y esto hay mucha evidencia que lo ha constatado, que cuando un individuo se encuentra en una situación de alarma, de peligro potencial para la persona, bueno, pues puede reaccionar de maneras muy básicas, como por ejemplo luchar contra aquel peligro potencial o darnos a la huida, las famosas reacciones de lucha o huida. También habría otros casos extremos donde la persona se desmaya, que bueno, pues también es una de las formas que tendríamos para reaccionar ante situaciones de peligro. Y todo este conjunto de reacciones pues vienen con toda una sintomatología corporal, como por ejemplo la sudoración, la tensión muscular, se dilatan las pupilas, se acelera la respiración, se acelera el pulso cardíaco. Bueno, todo esto es lo que conocemos como una reacción de miedo. Y en el deporte está muy documentado que hay ciertos momentos muy específicos, como por ejemplo antes de una competencia o durante una competencia, cuando las cosas están saliendo de control, cuando tú ves que el rival te está superando demasiado, cuando tú sientes que todo está en contra tuya. Bueno, son momentos muy específicos donde los atletas suelen reportar que experimentan este tipo de reacciones de miedo. Bueno, pues de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy, y estoy seguro que cuando yo estoy haciendo esta descripción, pues más de uno de todos ustedes ya se están identificando y están recordando cuando a ustedes les han pasado este tipo pues de situaciones. Que si te ha pasado, de antemano te digo, no te sientas un bicho raro, porque realmente esto les ha pasado o nos ha pasado a todos, pero bueno, es importante que entendamos por qué ocurre y pues si hay alguna manera de poder controlar esto de una mejor manera. Entonces, ¿por qué ocurre? Bueno, desde el punto de vista psicológico esto es algo muy interesante, entender los mecanismos del miedo, y yo quiero hacer aquí un resumen muy breve, porque es un tema que pues nos daría para estar hablando toda la tarde, pero de manera muy breve y resumida. Yo mencionaría tres aspectos o tres momentos en los cuales podemos identificar o podemos explicar por qué ocurren estas reacciones de miedo a los atletas. Primero, yo pudiera hablar de un miedo cuando existe un posible daño físico, donde tu cuerpo se puede comprometer y sufrir un daño, o incluso que se pudiera ocasionar la muerte de la persona. Sabemos que hay deportes de alto riesgo. Yo les pondría como ejemplo los pilotos de Fórmula 1, los pilotos de motocross, hacer lanzarse un clavado desde una altura muy alta, como hay atletas que lo hacen. En fin, no se diga las peleas de Muay Thai o deportes de combate. Pues obviamente en todas estas situaciones son ejemplos de peligros reales. Esto es, el atleta realmente se está exponiendo a sufrir un daño si es que algo sale mal, o si es que hay un error de cálculo, o si por ejemplo hay una pequeña distracción. Pues claro que puede haber daños físicos para la integridad del atleta. ¿Cuántos ejemplos no conocemos de atletas que son golpeados de maneras graves, o de pilotos que sufren accidentes en sus vehículos? O sea, hay situaciones reales de peligro real. Entonces, puede ser una primera explicación de algunos de los miedos que sufren los atletas, cuando ellos identifican que hay situaciones de peligro real que pueden comprometer su integridad y su salud física. Que esto no quiere decir que en ese caso sean situaciones que no se puedan manejar y que no se puedan controlar. Sabemos el caso de deportistas exitosos en estos deportes de alto riesgo que nunca han sufrido como tal un percance, porque bueno, pues han tenido el entrenamiento adecuado, tienen la capacidad de concentración adecuada, la confianza en ellos mismos, y por eso es que logran salir adelante. Pero hay muchos casos de atletas que en situaciones parecidas de exponerse a un peligro real sienten que no están
preparados lo suficiente o sienten que no tienen todavía la experiencia adecuada para manejar ese tipo de situaciones, o precisamente por no haber tenido una preparación psicológica adecuada, pues salen con muchos temores y que bueno, pues eso termina por traicionarles al momento importante, y es por eso que luego vienen muchos de los accidentes. Entonces, pudiera hablar en primer lugar de ese tipo de casos: miedo al daño físico. Pero hay otro tipo de miedos que ocurren pues más comúnmente en tantos otros deportes que no se considerarían deportes de alto riesgo para la salud física, y que sin embargo muchos atletas también experimentan estos miedos al competir. Y aquí en este segundo caso, cuando no está involucrado el riesgo de una lesión o el riesgo de perder la vida, voy a mencionar dos puntos en particular. En primer lugar, me refiero a que hay muchos atletas que tienen el miedo a la derrota, el miedo al verse superados por los rivales, y que esto les ocasione que entonces la gente que los está observando, y que son gente que tiene altas expectativas puestas en los atletas, que estas personas se puedan llegar a sentir decepcionadas o defraudadas porque el deportista pues no consiguió lo que se esperaba de él. Esto es entonces el famoso miedo a decepcionar a otras personas, el miedo a defraudar las expectativas. Y cuando yo hablo de otras personas, bueno, pues me refiero tanto al público, o el miedo a decepcionar a tus padres, el miedo a decepcionar a tu entrenador, el miedo a quedar mal con tus patrocinadores, porque incluso en el caso de los patrocinadores pues pueden hasta quitarte un recurso, un apoyo económico, material que te están dando, pues precisamente porque no estás cumpliendo la expectativa de mantenerte en un nivel de rendimiento óptimo. Entonces, en este caso estamos hablando de que hay atletas que tienen una pues sensibilidad, yo diría, particular a la opinión social, a la opinión de otras personas. Hay muchos atletas a quienes realmente les pesa y les preocupa lo que otras personas puedan opinar de ellos mismos. Y esto, bueno, pues lógicamente que son las situaciones que les van a traicionar al momento de una competencia, porque muchos de los atletas salen más preocupados por no decepcionar a la gente que confía en ellos, salen más preocupados por este tipo de cosas que realmente por estar enfocados en competir de la mejor manera. Hay un experimento que alguna ocasión se realizó con jóvenes basquetbolistas, se los voy a platicar brevemente porque habla precisamente de esta parte de la presión social. Básicamente se reunió a un grupo de jóvenes basquetbolistas para pedirles una prueba muy sencilla, y la prueba consistía en que tenían que hacer unos tiros libres a la canasta. Una actividad que, siendo basquetbolistas, pues lógicamente que ellos pues dominaban muy bien, y para esto se les hizo primero una evaluación psicológica donde por medio de algunas pruebas, algunos test, se evaluaba cuáles de estos deportistas tenían una mayor propensión a preocuparse por las opiniones de los demás. Insisto, hay gente que se preocupa mucho por las opiniones de otras personas y hay gente a la que esto no le preocupa tanto, pero esta evaluación era precisamente para identificar cuáles de estos basquetbolistas sí tenían una mayor preocupación social. Bueno, una vez que se evaluó esto, se les puso ahora sí en la prueba para que hicieran tiros a la canasta. En una primera fase del experimento, cada basquetbolista estaba solo en la duela, haciendo sus tiros, sin mayor preocupación que estar enfocado en atinar a la canasta. Todos los basquetbolistas pasaron por esta primera fase, y luego, en una segunda fase del mismo experimento, se introdujo una variación. Se les pidió a los basquetbolistas que nuevamente tenían que tirar a la canasta, pero ahora se les metió un poco de presión social. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se les ponían unas cámaras de video para estarlos filmando, se les puso algo de público que los estuviera observando si acertaban o si fallaban, se les prometía
algún premio económico en caso de acertar, pero si no acertaban, pues no iban a ganar ese premio. O sea, situaciones que ya pues metían cierta presión en los atletas. Al final del experimento, ¿qué fue lo que se observó? Bueno, se observó que aquellos basquetbolistas que habían dado resultados en la prueba psicológica inicial de tener mayor propensión a ser afectados por las opiniones sociales, esos eran los basquetbolistas que tuvieron un peor rendimiento en la segunda fase del experimento, donde había público, donde estaban siendo filmados, etcétera. En cambio, los otros atletas, los otros basquetbolistas, los que en su prueba psicológica se había determinado que no tenían tanta sensibilidad a la opinión social, bueno, pues esos no se vieron tan afectados cuando estaban en esta segunda fase del experimento. Esto nos dice entonces que hay ciertos atletas, yo creo que a todos los atletas en general les importa la opinión social, pero hay atletas a los que más les influye esto. Y esto es un tema que tiene que ver con el desarrollo de una personalidad. Esto es un tema que tiene mucho que ver con la historia de vida del atleta. Les platico que yo, cuando trabajo con cada deportista que viene a verme, siempre comienzo haciendo una evaluación de su historial deportivo para darme cuenta cuál ha sido su historia de éxitos, de fracasos, cuáles han sido los golpes más duros que se han llevado en su deporte, cuáles han sido las satisfacciones más importantes que han tenido en su deporte, porque el conocer la historia del atleta, eso nos permite entender qué tan maltratados han sido por el deporte. Hay atletas, incluso atletas jóvenes, que a pesar de su corta edad, ya llegan a consulta muy golpeados por el deporte, porque han tenido muchas malas experiencias de sentirse decepcionados con ellos mismos o de haber tenido entrenadores muy exigentes, que siempre estaban inculcándoles que no eran capaces de salir adelante o que los tachaban de malos deportistas, o hay atletas también que vienen cargando una presión muy importante incluso de sus mismos padres, que a veces los padres son quienes no confían en los atletas y además se lo hacen saber, y pues obviamente los chicos, pues toda esta desaprobación social, pues claro que les termina por afectar. Entonces, esa historia de vida de los atletas es lo que nos va explicando por qué algunos prestan más atención que otros a las opiniones pues de terceras personas. Entonces, esta es otra fuente de miedo muy importante. Yo lo identifico claramente en muchos atletas con los que tengo la oportunidad de trabajar, cómo realmente les pesa tanto el que tal vez en alguna competencia en la cual están por participar, que ellos tengan el miedo de no poder cumplir con lo que de ellos se espera. Eso es algo pues realmente muy muy fuerte con lo que los atletas tienen que estar lidiando. Pero además de este punto, digamos, social, yo les diría también que hay otros miedos donde tiene más que ver con cómo el atleta se puede sentir decepcionado, pero con él mismo. Les explico. Todas las personas a lo largo de nuestra vida, cuando vamos pasando por las diferentes etapas, vamos desarrollando una idea de nosotros mismos, vamos desarrollando una identidad, nos vamos identificando con pues, cierto modelo de persona que creemos que somos. Se ha hablado mucho durante muchos años en la literatura psicológica, como por ejemplo los niños desde pequeñitos pues van desarrollando más o menos una idea de ellos mismos, que luego en la adolescencia, la famosa crisis de la identidad de la que mucho se ha hablado, bueno, pues tiene que ver también con esto, con que ellos empiezan a cuestionarse realmente pues quiénes son, porque se empiezan a identificar con algunos modelos sociales. En el caso del deporte eso es muy común. ¿Cuántos jóvenes adolescentes se identifican como héroes con muchos atletas de alto nivel y de alto rendimiento, porque bueno, pues están en esa búsqueda de una identidad personal? Entonces, hay muchos atletas que empiezan ya a tener una idea de ellos mismos como atletas. O sea, imaginemos el caso de un joven que desde pequeño fue el más sobresaliente en su escuela, luego en la secundaria, porque era
el atleta más completo pues esas instituciones donde él estudiaba. Entonces él empieza a sentirse que él es el bueno, porque todo el mundo se lo hace saber y porque además él ha ganado algunas competencias, entonces ya tiene una idea de sí mismo. Imaginemos que este mismo atleta va a competir ahora a un evento nacional por primera vez y empieza a ser víctima del miedo por el temor a decepcionarse a él mismo. O sea, por el temor a que haya otros atletas mejores a él y que entonces él termine por romperse o por resquebrajarse esa imagen tan positiva que él tenía de sí mismo. Entonces, así como hace un momento yo les decía que hay atletas que pueden tener miedo a defraudar o a decepcionar la opinión social, pues también está el caso de atletas que tienen el miedo a decepcionarse a sí mismos. Y bueno, hay que entender que decepcionarnos a nosotros mismos, bueno, pues ciertamente es un tema delicado, no es cualquier cosa. Cuando, cuando no nos va tan bien como nosotros esperábamos, entonces pues se nos mueve ahí un poco el esquema, porque entonces empezamos a dudar de nosotros mismos y eso es algo que realmente pues golpea demasiado pues la autoestima y no se diga la autoconfianza, en fin, la imagen de uno mismo. Son temas ciertamente delicados, porque cuando una persona ya se desconoce a sí misma porque termina por darse cuenta que no es el atleta que creía ser, bueno, pues realmente esto le lleva a un conflicto de identidad importante que esa es una de las razones también por las que luego hace falta el apoyo psicológico. Entonces, miedo al daño físico, miedo a defraudar la opinión social, miedo a defraudarse a uno mismo. Estas son parte de la explicación de por qué ocurren los miedos en el deporte. Son procesos ciertamente pues complicados, complejos, porque tiene que ver, como lo dije hace un momento, con la historia de vida, con cómo el atleta se fue forjando desde niño, con cómo fueron sus primeras experiencias, cómo fue tratado por los adultos que lo criaron o por los adultos que empezaron a darle sus primeras enseñanzas en el deporte. Bueno, pues eso definitivamente que va marcando a muchos chicos. Entonces, la primera conclusión que quiero que ustedes vayan obteniendo de esta plática es que no hay ningún atleta que nazca con miedo a competir. Los miedos se van desarrollando en el curso de nuestra vida, precisamente por este tipo de circunstancias. Entonces, pues eso nos lleva a plantearnos algunas preguntas que considero que son muy interesantes. Primero, ¿habrá algunos atletas que realmente no teman? Y segundo, ¿es posible prepararnos para competir sin miedo? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo les diría que es muy complicado identificar algún atleta que no tenga miedo al competir. Ciertamente que ayuda cuando te vas volviendo con el transcurso de los años, con más experiencia, un atleta de mayor nivel, que ya pues entiendes cómo funciona el deporte, entiendes lo que está a tu alcance, lo que puedes controlar. Digamos que en general pues estas son cosas que van ayudando a los atletas más expertos, más maduros, a que vayan manejando sus emociones de una mejor manera. Pero eso no quiere decir que los atletas más experimentados o atletas nivel olímpico, nivel campeonatos mundiales, esto no quiere decir que no tengan miedos. Bueno, pues también los tienen. Incluso en algunos casos pueden ser miedos hasta mayores a los que vive un atleta juvenil, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el atleta más experimentado ya tiene mucha más conciencia de todo lo que está en juego realmente en su competencia y de todo lo que puede implicar a nivel social, a nivel económico, a nivel hasta político, pues pueden tener algunas repercusiones los eventos deportivos. Y esto, bueno, pues es algo que ya alcanzan a identificar claramente los atletas de élite. Es por eso que pues en esos niveles también muchas veces pues los miedos son un elemento que va a marcar mucho, en gran medida por lo menos, pues cómo va a ser su rendimiento. Por eso no nos extrañe, este año es año olímpico y no nos extrañe dentro de las sorpresas que vienen cada 4 años en los Juegos Olímpicos, pues vamos a ver casos de éxito, historias inspiradoras como siempre
lo vemos en Juegos Olímpicos, pero también vamos a ver otros casos de atletas que no puedan manejar la presión y que a final de cuentas sean víctimas de sus propios miedos. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Es posible competir sin miedo o de plano cruzamos los brazos y nos hacemos a la idea de que pues somos seres temerosos, que aprendemos a temer pues y que no hay nada que hacer al respecto? Bueno, pues la respuesta que yo doy a partir de mi formación como psicólogo y con la trayectoria que yo tengo en este campo y los estudios que he realizado, yo puedo comentar que sí hay muchas formas de poder ayudar a manejar de mejor manera este tipo de reacciones emocionales. Básicamente me voy a referir a 5 cosas que son, a 5 puntos, perdón, que son el tipo de situaciones que pues yo a lo largo de las sesiones de trabajo que tengo con mis atletas busco enseñarles, orientarles a partir de esta guía que les voy a comentar aquí a ustedes en estos 5 puntos respecto a formas, estrategias por las cuales yo considero que se le puede hacer frente a los miedos. Esto es, no tenemos que vernos como víctimas pasivas de los miedos, que no podemos hacer nada contra ello. No, yo creo que sí lo podemos hacer y podemos hacer mucho siempre y cuando, bueno, pues tengamos la guía profesional. Insisto, bueno, pues este video es precisamente para eso, para que sirva como un primer paso de ayuda y ya posteriormente quien necesite o quien desee obtener una instrucción mucho más rigurosa y personalizada, bueno, pues con todo gusto dejaré al final del video mis datos de contacto y bueno, pues podremos hacer una evaluación más detallada de tu caso y darte seguimiento. Pero bueno, en primer lugar, dentro de estos 5 puntos que voy a comentar el día de hoy, el primero sería el desarrollar la autoconfianza. En términos generales, la fórmula sería que entre más confianza me tengo yo mismo como atleta, bueno, pues en esa misma medida menos serían los miedos que yo tenga para competir. Entonces, ¿qué es desarrollar la autoconfianza? Implica el tener un régimen de entrenamiento riguroso y de disciplina personal para poder desarrollar pues todo el talento deportivo que tengo que desarrollar de acuerdo a la disciplina en la que yo vaya a competir. Tengo que volverme cada vez más apto, o sea, lo más apto posible de acuerdo a mi nivel de desarrollo físico y biológico, para de esa manera sentirme yo en condiciones de que sé hacer y que domino aquello que voy a tener que hacer el día de la competencia. Insisto, bueno, pues esto implica una serie de cosas como aprender a entrenar pues al 100%, tener esa disciplina de descanso, saber ir a los entrenamientos para aprender y corregir rápidamente mis errores. De hecho, aquí mismo en mis videos tengo un video donde yo hablo específicamente del desarrollo de la autoconfianza, así que pues les invito para que puedan profundizar más en ese tema en ese video. Pero entonces, esa es la primera estrategia. Primero tienes que enfocarte en desarrollar la confianza en ti mismo a partir de entrenar de una mejor manera. Número 2, así como yo les hablaba hace un momento que hay atletas a los que les pesa mucho la opinión social, creo que definitivamente ayuda ir entendiendo que no podemos ser víctimas de las opiniones de los demás. Porque, bueno, pues siempre habrá gente que no confía en ti, siempre va a haber gente que te critique, siempre va a haber gente que no dé un centavo por ti y pues no podemos estar nosotros dependiendo siempre de lo que esas otras personas puedan estar opinando de nosotros mismos. No podemos, no se puede porque pues cuando vienen esas opiniones en contra, que insisto, siempre va a haber opiniones en contra, bueno, pues eso ya nos estaríamos dando un balazo en el pie. Entonces tenemos que aprender a escuchar de una mejor manera, de una manera más, digamos, más discriminada, para aprender a escuchar ciertas opiniones y aprender a ignorar ciertas otras opiniones. Cuando tú vayas a competir, de entrada, no te pongas a pensar todo lo que la gente está posiblemente pensando de ti. De entrada ni sabes lo que estén pensando de ti.
pero no te deben ni de importar siquiera ese tema, porque tú tienes que ir enfocado a lo que tengas que hacer, que para eso has entrenado bien. Vuelvo al punto de la autoconfianza, tienes que entrenar al 100%. Pero si entrenaste al 100%, entonces el día de tu competencia, lo menos en lo que te tienes que preocupar es en la opinión del público, en la opinión de la prensa, incluso en la opinión de tus padres, de tus amigos, porque eso ya puede llegar a ser un factor distractor. Es más, pensar en lo que está pensando o en lo que tú crees que está pensando de ti el entrenador, eso ya es un factor distractor. Y no tenemos que dar pie a la distracción. Una pequeña distracción puede ser la diferencia entre la medalla o no conseguir la medalla. Entonces, no hacer tanto caso a estas opiniones. En el mundo del deporte es muy común que los atletas constantemente se estén comparando con otros atletas. La comparación social es lo mismo, es un tema social, es un tema de escuchar opiniones de otras personas. Entonces, sin querer convencerte de que no es bueno que escuches a las demás personas, porque claro que también es bueno escuchar una crítica. De una crítica también uno puede aprender a conocer lo que uno está haciendo mal, pero una cosa es tener oídos sensibles a escuchar una crítica sensata, justificada. Una cosa es eso y otra cosa es dejarte llevar por cualquier opinión, y ahí sí creo que eso no te conviene. Entonces hay que aprender a desarrollar la capacidad de ignorar algunas opiniones. Número 3, entender que tu imagen personal, tu identidad personal, no depende solamente de un resultado deportivo. Hace un momento yo les comentaba cómo hay atletas que pueden tener ese miedo, ese pavor a que si les va mal en la competencia, entonces ellos terminan por decepcionarse a ellos mismos. Entonces es por eso que te sugiero, en tercer lugar, que vayas entendiendo. Claro que para esto, bueno, pues uno va madurando, y uno va entendiendo con el paso de los años este tipo de cosas, pero bueno, si eres un deportista joven que estás escuchando este video, pues te lo digo de una vez para que vayas acelerando esos procesos de ir entendiendo que un resultado deportivo, por muy malo que sea, así sea el peor de tu vida, eso no puede marcar tu carrera deportiva. Eso no puede golpearte tanto en tu identidad personal como para que llegues a dudar tanto de ti mismo. Un resultado es solo eso, es solo un resultado, pero una carrera deportiva es un conjunto de resultados, un sinnúmero de resultados. Cientos, miles de competencias que vas a tener, por lo tanto no te puedes decaer por una en la que te haya ido mal, por una o dos o tres, porque realmente te va a ir mal muchas veces, pero no puedes estar tú dependiendo de tener un concepto positivo de ti mismo, no puedes estar dependiendo solamente de un resultado deportivo. Muchas veces vas a perder aún haciendo las cosas bien, y eso no significa que no seas un buen atleta o una buena persona. Entonces, aguas con eso, aguas con ser tan riguroso en la autocrítica, que es algo que también les pasa a muchos de mis atletas. Como cuarto punto, hay que también identificar, manejar, eliminar pensamientos irracionales. Un pensamiento irracional es una idea que se nos mete a la cabeza, que realmente pues no tiene un fundamento real, como por ejemplo las supersticiones. Hay atletas que son supersticiosos y hay atletas que sienten que si no llegan a su competencia peinándose como se peinaron la última vez que ganaron, entonces les va a ir mal. O si no llegan con la misma loción que usaron en su última competencia cuando les fue bien, pues entonces les va a ir mal. Esas son supersticiones. Ni el peinado, ni el perfume que usas, o si te bañaste o no te bañaste, nada de eso influye en tu competencia. Esas son ideas irracionales, y yo sé que en el deporte abundan las supersticiones con este tipo de pensamientos. Si cuando ibas rumbo a tu competencia te topaste con un gato negro, pues eso no quiere decir que te va a ir mal en una competencia. Pongo lo del gato negro
porque es una de las supersticiones que tiene mucha gente, ¿no? De que toparse con un gato negro o pasar debajo de una escalera es de mala suerte. ¿Eh? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque luego ahí las supersticiones nos juegan en contra cuando menos lo esperamos. Entonces esos pensamientos absurdos que no tienen un fundamento hay que empezar a dejarlos de lado, pero bueno, pues para esto hay que identificarlos, y una buena plática con un psicólogo deportivo te puede ayudar a identificar si tienes pensamientos irracionales ahí en tu cabecita. Y bueno, pues finalmente, como quinta estrategia, desarrollar habilidades de autocontrol. Yo les comentaba que hoy en día pues se conoce muy bien cómo los seres humanos reaccionamos ante situaciones de alarma, y que bueno, pues estos mecanismos de luchar contra el peligro o de huir del peligro son mecanismos neurológicos que involucran ciertas estructuras del cerebro, ciertas sustancias químicas que se segregan en nuestro cuerpo. Bueno, hay que aprender a desarrollar, a entrenar ese sistema nervioso, ese sistema neuromuscular, para que no se desajuste tan rápido, o que si se desajusta por un desequilibrio del momento, por una emergencia, pues que vuelva nuevamente al punto de equilibrio. En general esto es lo que conocemos como autocontrol. Tienes que ser, si quieres ser un atleta de competencia, de alta competencia, definitivamente que tienes que ser una persona con una capacidad de autocontrol elevada. ¿Cuáles son las estrategias para esto? Bueno, pues en primer lugar hablamos del control de la respiración. La respiración es un mecanismo fundamental que no solamente nos asegura la vida, una respiración adecuada nos permite además tener bajo control ciertos estados emocionales de estrés, de ansiedad, de angustia, de miedo, el controlar de una manera adecuada, pero para eso tienes que ser entrenado en aprender a identificar tu respiración, empezar a manejar cierto ritmo de respiración, porque eso ayuda a que el funcionamiento de tu corazón sea de una manera más adecuada, más acorde, para reaccionar de manera más eficiente a la situación. Y funcionando mejor tu corazón, bueno, pues obviamente tu cerebro, que es alimentado con la sangre que viene bombeada de tu corazón, bueno, pues tu cerebro estará en mejores condiciones para tomar mejores decisiones, para ser más analítico de la situación, no dejarte llevar por alguna impresión del momento, etcétera. Entonces, con estos 5 puntos que te acabo de mencionar, espero que tú los puedas poner en práctica. Lógicamente, bueno, pues todo esto requiere un entrenamiento detallado, hay que ver las características específicas de cada uno de los atletas, pero bueno, pues con gusto, si tú consideras que toda esta información te puede servir para tu desempeño deportivo y te gustaría que hiciéramos una evaluación específica de tu caso, bueno, pues con todo gusto, comunícate por favor al número celular 3331 49 48 32. Te invitamos a que conozcas nuestras oficinas, ya sea en las ciudades de Aguascalientes o en la ciudad de Guadalajara, pero igual si nos estás escuchando, siguiendo esta transmisión desde cualquier otra parte del país o incluso fuera de México, escríbeme, mándame un WhatsApp y con gusto también te podemos brindar la orientación a distancia. Así que pues bueno, amigas y amigos, antes de que se me pase, el libro El abrazo de Fobos lo puedes encontrar en librerías Gonville, o si lo quieres autografiado, bueno, pues me lo solicitas directamente al teléfono que te acabo de compartir. Así que pues bueno, vamos a seguir adelante con todo esto. Te deseo mucho éxito si eres un atleta que está por competir, o si eres un atleta que estás apenas en esta fase de prepararte para una competición futura. Bueno, pues te invito a que no bajes los brazos, hay que entrenar de la mejor manera para que llegues lo más fuerte posible a tus compromisos deportivos. Me llamo José Manuel Sánchez, te mando un saludo y espero vernos muy pronto.